Derecho Réplica TV, otra emisión producida por Realpolitik Televisión y Multimedios Nova, quien conduce Silvia Celini. Hoy otro tema en pandemia, otro tema complicado, otro tema que nos viene dando mucho que hablar hacia la gente, el ciudadano común. Los impuestos públicos, los servicios públicos, el pagar, el no pagar, EDELAP. ¿Qué pasa con el servicio? ¿Por qué sigue siendo tan malo? Él nos va a saber explicar mejor porque es especialista en estos temas, el doctor Díaz Juan Francisco. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Juan, ¿qué está pasando con el tema servicios públicos? Después de aquel apagón que hubo, EDELAP prometió pagar una suma importante de dinero y mejoras en los servicios. Hoy, la causa más importante de las quejas de los servicios públicos no solamente es la luz, sino es el agua, pero el servicio de EDELAP sigue funcionando tan mal que siguen habiendo apagones, siguen habiendo cortes de luz, gente que está 1 o 2 días sin luz. En pandemia, ¿cómo reclaman? Porque tenemos una página, un número de reclamo, y aún así no son escuchados. Bien, el tema de servicios públicos, digamos que ha traído siempre, ha sido una problemática que en el anterior gobierno fue tomado para lo que fue todo el incremento de tarifas, digamos. Vos recién mencionabas el caso de EDELAP. EDELAP, bueno, está en litigio, ese gran apagón que hubo. Todavía se está llevando adelante este litigio sobre la multa que se aplicó por parte del OSEBA, que es el ente regulador. Eso también es importante, digamos, que todas las personas sepan, digamos, cada servicio público en principio va a tener su ente regulador, que es esa autoridad estatal que viene a facilitarle el reclamo al ciudadano. Entonces, la primera recomendación que uno tiene que hacer, además de hacer el reclamo al servicio propiamente dicho, es escudarse en la autoridad pública que está para controlar estos servicios públicos. El caso de servicios públicos también, nosotros vamos a tener dos tipos en esta situación de pandemia, dos tipos bien detallados de tipos de servicio, digamos, que son considerados conforme el Poder Ejecutivo Nacional como esenciales. Por un lado, los que nosotros conocemos como servicios públicos propiamente dichos, agua, gas, luz, y por otro lado, otros servicios que son la telefonía móvil, la telefonía fija e internet. En todos estos casos, en los 6 que estamos mencionando, hoy lo que hay es ciertas medidas estatales que no permiten que haya cortes absolutos de los servicios. No obstante ello, como vos bien me marcás, sigue habiendo problemas, va a seguir habiéndolos porque de lo que estamos hablando es de cuestiones de infraestructura, en donde también hay que empezar a hacer bastantes obras y que por eso puede que nosotros sigamos teniendo problemáticas. Vengo de la zona de Castel, en donde los apagones son constantes y en donde esos reclamos primero se hacen, como te decía, ante EDELAP, pero después nosotros tenemos el OSEBA, que tiene una nueva conformación ahora y que se encarga de llevar adelante todo lo que es las medidas disciplinarias sobre la empresa para que mejore la prestación del servicio. ¿Y qué pasa con aquel ciudadano, con este aumento atroz que hubo no solo en los servicios, sino con aquel que por pandemia no está pudiendo trabajar y no está pudiendo pagar semejantes boletas de luz tampoco? Más allá de que vos me estás diciendo que está prohibido cortar por completo el servicio. Bien, bueno, eso también. Nosotros tenemos un primer tema que es lo que se llama congelamiento de tarifa. Congelamiento de tarifa se dio antes de la pandemia, con la ley 27.541, la de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ahí ya el Poder Ejecutivo Nacional había dispuesto para gas y para luz, que son los 2 de los 3 servicios públicos que dependen de la órbita federal, el congelamiento de tarifa por 180 días. De hecho, entre ayer y hoy ya ha habido expresiones por parte de Culfas en donde se está analizando ya que ese congelamiento de tarifa sea para todo el año, o sea que se prorrogue por 180 días más. Y además, junto ya en el contexto de pandemia, ya declarada la pandemia, promediando mayo, lo que hubo fue un decreto, un DNU, que es el DNU 311, que estableció que no puede haber cortes. Por ejemplo, podríamos citar a la gente que tiene asignación universal por hijo, a la gente que es monotributista, a los pensionados, a los jubilados. A esas personas lo que establece la normativa es que cuando haya 3 periodos sin pago,
las empresas hasta esos 3 periodos sin pago no va a poder cortarles el servicio. En el caso de que eso se extiende a lo que recién te mencionaba, que era telefonía celular, telefonía fija e internet, en donde, si bien no van a poder cortar el servicio, lo que sí van a poder hacer es dar un servicio un poco más acotado. Pero lo que tenemos que saber es esto: a mí no me pueden cortar el servicio, puedo tener hasta 3 meses sin pago, y además en cabeza de las empresas está la responsabilidad de poder generar planes de pago para que estas personas puedan después regularizar su situación. Y la deuda sigue pendiente, generando una moratoria, se llamaría, en cuotas para la deuda acumulada de estos que no pueden pagar. ¿Cómo se cancelaría esa deuda pese a las cuotas? Tienen que seguir pagando el servicio. A lo que yo me refiero, hay personas que le ha llegado 5.000, 10.000 pesos de luz. Hay comerciantes que le han llegado, y no es una atrocidad porque he visto boletas y cubierto notas donde comerciantes o clubes antes y durante pandemia le han llegado boletas entre 60 y 90.000 pesos. Y está claro que están las boletas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es el tema, ¿sí? Vos lo estás marcando, digamos. Todos aquellos emprendimientos, digamos, porque también dentro de esta ley que recién mencionaba, que es una ley que le permitía, que le daba potestades al Estado Nacional para regular, en este caso sobre tarifas, en su artículo 5, tiene bien presente, y también aparece eso marcado en el DNU 311, que para pymes, para estos pequeños emprendimientos, estos beneficios también vienen a tratar de alivianar un poco esta situación. Ahora, la problemática es grandísima. Tenemos, como vos me decís, comerciantes que no pueden producir, no tienen forma de poder recaudar ni siquiera para su propia subsistencia, menos van a poder hablar de pagar los servicios. Todavía no hemos llegado a promediar los 3 meses de tarifa, digamos, de no pago de tarifa, si se quiere. Yo creo que, si bien aún todavía no hay una normativa muy específica al respecto, esto se va a extender un poco más, se va a ampliar un poco el DNU 311, porque la realidad es, al momento en que se hizo, los incumplimientos empezaban, o sea, se tenía como momento en el cual no empezar a pagar las facturas el primer día hábil de marzo en adelante, y que dentro de esa cobertura, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Todo lo que era anterior al 1 de marzo no entra dentro de estos beneficios, todo lo que es posterior sí, ya con pandemia. Estamos promediando estos 3 meses, va a haber algún otro tipo de medida que alivie al sector, porque se sigue en pandemia, algo que al principio de la declaración de la pandemia, recordemos que el primer decreto que establece la ASPO fue por 11 días y fue el 20 de marzo, entonces no se tenía muy presente cuánto se iba a extender la pandemia, cuánto se iba a extender el aislamiento obligatorio. Hoy seguimos teniendo los problemas, entonces algún tipo de normativa hacia fines de mes va a terminar habiendo. En principio, lo que yo podría decir es que no hay que desesperar. También es todo en algún punto hoy charlable, entonces lo que sí le diría a ese comerciante es que yo soy un comerciante, no pude pagar, en este caso pongámosle la luz, hago mi reclamo ante DELAP, le planteo la situación, ese reclamo se lo anoticio a el OSEBA, que es el ente regulador, y espero que me responda algo, espero que me digan, tenés un plazo límite, no, y ahí empezaría a jugar en gran medida con lo que es el pago. No es una moratoria propiamente dicho, digamos, de lo que habla la normativa es de que se van a hacer planes de pagos especiales para esta situación. Entonces, si van a ser especiales para esta situación, probablemente podamos llegar a charlar de que no van a tener tasa de interés, y que que me pueden dar facilidades, pongámosle como un ejemplo 6 cuotas, y al pagar ya la primer cuota vuelva con el tema de los periodos, vuelva a tomarse como que cumplí, y entonces podré seguir manteniendo el servicio sin ningún tipo de inconveniente. Me estás hablando de un decreto que salió en marzo, ya en pandemia, como lo has dicho, pero también está aquel ciudadano con un trabajo pequeño o con un rebusque laboral que hoy puede tener en su carrera o vida. No pudo pagar antes de pandemia,
no tiene trabajo en pandemia, ¿cómo soluciona este problema? La situación es crítica, la que estamos planteando, bueno, situaciones que ya son complejas, creo que esa persona de la cual vos me estás hablando, No esa persona. Hay muchas personas que antes de pandemia estaban complicadas por el aumento atroz que hubo, como lo he dicho recién, en el impuesto de la luz. Ya que veníamos refiriéndonos a la luz, vamos a hablar de la luz. Se ha puesto un impuesto terrible y se han ido las boletas a un total que es impresionante y que algunos no han podido pagarla en los últimos meses. Y hablemos antes del decreto de marzo en pandemia. Hoy más complicado, sin labor, no pudieron pagar aquella boleta y no pueden pagar esta. ¿Cómo se puede solucionar ese problema para que el individuo no se quede sin un elemento fundamental para sobrevivir? Sí, está bien. La problemática, de hecho, como vos muy bien marcás, es subsistente, está antedatada, digamos, a lo que es la pandemia, y por eso salió esta ley que después no tuvo gran eco, pero que fue a fines de diciembre. Como fue a fines de diciembre, está la 27541, la ley de solidaridad social y reactivación productiva, viene un poco a decirnos, le da ciertas atribuciones al Ejecutivo, al Legislativo, porque sabía que esta situación de tarifas era una situación que estaba golpeando y muy fuerte a una gran mayoría de la población. Los ejemplos que vos me das, obviamente son anteriores a la pandemia, en donde tenemos familias que pasaron de que tuvieran dentro de su total de gastos un 10-15% de lo que representaba la tarifa a principios de 2015 y que para finales del 19 capaz que le insumía más del 50% del total de sus haberes. Entonces eran personas, eran familias que estaban ya acuciadas por la situación de la tarifa. Eso lleva a que el gobierno nacional en gran medida al día de hoy primero haya frenado los aumentos tarifarios que estaban previstos inmediatamente para después de las elecciones y que se empiece a reformular un poco lo que es esa ecuación de dónde sale lo que me cobran en la tarifa. Ahí nosotros tenemos algunos ciertos problemas de índole estructural como país. La inmensa mayoría de lo que va a ser el costo de nuestros servicios, hablando de gas y de luz, depende estrictamente de lo que sale el gas. ¿Por qué? Porque la luz surge en un 70% de la quema de gas. O sea, lo que a mí me va a costar la tarifa de luz está directamente comprometido con lo que a mí me cuesta el gas. Y dentro de lo que es el costo del gas, se estableció por parte del gobierno anterior que el mismo tenía que pagarse al valor de gas no convencional. O sea, el millón de BTUs lo habían puesto a casi $6,70, que eso es lo que cuesta el gas no convencional, digamos, para que se entienda un poco mejor. Sería el gas que se podría llegar a extraer cuando estén hechas las obras de Vaca Muerta, y no, como ocurre en la inmensa mayoría del país. Nosotros somos un país rico en generadores de petróleo y también de gas, en pozos comunes. Entonces, en un pozo común lo que sale 2,9 el millón de BTU en dólares, el gobierno anterior había dispuesto que saliera casi 6,70. Eso estaba en parte en la agenda de este nuevo gobierno para reverlo dentro de lo que es la cuestión de un mercado, digamos, el energético, que tiene muchas complejidades, pero que quedó en algún punto, si se quiere, trunco por el producto de la pandemia. No obstante ello, también podemos decir que va enlazado con esta lógica. Hace menos de un mes nosotros tuvimos, Alberto Fernández estableció el precio del valor del barril criollo, digamos, y eso a lo que es los precios internacionales podríamos decir que nos complica porque nos termina generando un costo mayor, pero que tiene su lógica porque es para poder reactivar y mantener esa industria, que es la industria hidrocarburífera. ¿Y hay algún proyecto para la frena de impuestos después de la pandemia en este momento de parte del gobierno? Sí, como primera medida, lo que te decía, en estos días se está hablando fuertemente de que las tarifas van a quedar congeladas por lo menos hasta el 31 de diciembre próximo. El gobierno además tiene la gran preocupación del rebote que se termine de generar una vez salida de la pandemia, que no termine de mover de tal forma los precios que termine generando una inflación altísima, digamos.
También recordemos que venimos de varios años de inflaciones promediando el 50%, lo cual es muchísimo, y salarios que no vienen creciendo acorde a esa inflación. Está dentro de la agenda, es una preocupación, y también sabemos esto, el precio del gas en gran medida es el eslabón de oro para todo lo que es la cadena productiva y para todo lo que después van a ser los costos en todo, hasta, podríamos pensar, en una última instancia, lo que es un paquete de arroz, porque para que ese paquete de arroz llegue al supermercado en donde nosotros lo compramos, hay flete, hay producción, hay quema de gas, hay industria, y todo tiene que ver con estos valores, con el valor del petróleo también. Claramente que es así, como vos decís, somos uno de los países más ricos en lo que es servicios públicos, pero también somos uno de los países que más recauda en impuestos, ¿no es cierto? Tenemos los impuestos más altos, de hecho, hoy en los servicios públicos, y un muy mal funcionamiento, como venimos hablando. El tema de agua, el agua ni antes, ni durante, ni después debería escasear o faltar en un hogar fundamentalmente, pero es un problema de años y años y años atrás. Gente que no les llega el agua que al tanque, que no es que esté mal de las cabezas, sino que no le llega realmente por la presión de agua. Tenemos problemas de cortes de agua, lo vivimos acá en la ciudad de La Plata, en muchísimos barrios, cubrimos reclamo constantemente, tema agua, cuando APSA no iba a aumentar, y hoy una persona que antes de la pandemia pagaba 1.000 pesos de agua, les está llegando una factura de APSA de 1.500, o sea, un aumento hubo importante y estamos hablando de un 50%. Sí, tema agua es un gran tema. Fíjense esto. Primero mencionar esto, yo recién les venía hablando de gas y de luz, que está dentro de la órbita del Estado federal, digamos. Lo que es agua depende pura y exclusivamente de lo que es la provincia. Por eso, por ejemplo, el gobierno provincial, cuando tuvo que sacar el congelamiento de tarifas, también hay una parte de la tarifa de la luz que también pasa por provincia, pero necesariamente tuvo que haber un decreto de Axel Kicillof congelando la tarifa de agua, porque sobre eso, por ejemplo, el DNU 311 no podía meterse. Es algo que es pura y exclusivamente de la jurisdicción provincial. En el tema agua, el mayor problema que hay y que en algún momento va a tener que solucionarse necesariamente es APSA nos cobra a nosotros, o sea, la conformación de la factura pasa por el valor de nuestro inmueble. O sea, pasa por el valor de los metros cuadrados que tiene el inmueble. Yo puedo tener una casa muy chica, pongámosle 50 metros cubiertos, como son mayormente un departamento promedio en el centro de la plaza, pero lo tengo en, como te decía, en Villa Castel, y puedo llegar a tener una pileta olímpica, y a mí APSA me va a estar cobrando por esos metros cubiertos y no por la pileta olímpica, que además podríamos decir que si soy un mal usuario de la pileta puedo cargarla y descargarla 1 y 1000 veces. Además, eso nos va a generar un montón de problemáticas. Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo se veía mucho la problemática de los propietarios de cochera. Como les digo, como el tema estaba, la tarifa atada a los metros cubiertos que tenía esa cochera, le cobraban por 1000 metros cubiertos, pero en realidad tenía una sola canilla. El tema del agua, además de que es un bien esencial, además de que es, digamos, lo primero que uno necesita como ser humano para la subsistencia, está en mala calidad. Provincia de Buenos Aires además tiene un gran problema, esto ya hablando en general, saliendo de La Plata, de arsénico, que eso hace que no sea potable. Eso ha generado que todavía se estén experimentando las opciones para poder mejorar la red, y lo que ha llevado es a que, por ejemplo, todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires termine únicamente hidratándose en base a la compra de agua en los supermercados y no puede usar la red del servicio de APSA, digamos. Entonces, en el agua hay un gran problema, porque no está enfocado en el uso, y eso también lleva a que nosotros como usuarios no seamos tan prudentes al momento de usarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora luego de estos enormes incrementos, por ejemplo, en la luz, ya más de una vez pensamos 2 veces en si dejamos la luz prendida del dormitorio. En el caso del agua puede estar corriendo todo el día y el monto que nos va a llegar es siempre el mismo, a tal punto que cualquiera de nosotros, si pagamos por home banking y demás, de APSA nos llegan 3 boletas seguidas, la de este mes y la de los 2 subsiguientes, y es exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Por esto que les digo.
nos cobran por el inmueble que tenemos y no por el uso que hacemos del agua. Sí, el uso que hacemos y los que escasea el agua, ¿no es cierto? Hay planes, proyectos para que esto en algún momento, porque más allá de todas las explicaciones que estamos dando al televidente, también sigue estando la problemática, como digo, de años y años atrás. Y se ha hablado, si bien la empresa está trabajando, que es cosa que le dicen año tras año a la gente, a la empresa APSA se le paga por el servicio, un servicio que no funciona y un servicio que escasea constantemente, ni hablar en verano, como vos decís, con el tema de las piletas, ¿no? Sí, ahí tenemos un problema además, como yo les mencionaba recién, en Provincia de Buenos Aires, bueno, depende absolutamente el agua y también en gran medida la luz. Yo recién les mencionaba el OCAVA como el ente regulador de la luz, en el caso, OSEBA. OCAVA era el ente regulador del agua, este mismo OCAVA fue disuelto en el gobierno anterior y se pasó toda la autoridad del agua. ¿Qué generó esto? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, que dentro del directorio del OCAVA había un representante de los usuarios que ahora ya no está. Entonces, esa voz que podría llevar adelante el reclamo intraadministrativo ya no la tenemos. Y esa función de vedor que tiene que tener el organismo regulador, hoy podríamos decir que no se está llevando tan adelante por ADA, que es el organismo del cual hoy depende, porque ADA tenía otras misiones y funciones, entonces tampoco le era propio y todavía se está, si se quiere, acomodando. Entonces, ahí estamos en un momento crítico, digamos. Hay bastante jurisprudencia que habla de esta cuestión del agua. Hay jurisprudencia, por ejemplo, lo que es el fallo Kerchik, de lo que yo les hablaba, de la potabilización del agua, y es un problema que es un bien escaso, que escasea a nivel mundial, que nosotros tenemos, afortunadamente, pero que no lo estábamos sabiendo aprovechar. Siempre cuentan que cuando viene alguna persona de Israel y demás, zonas absolutamente áridas, ellos tienen una doble cañería, una para la utilización del agua, para limpieza y demás, y otra que la que es el agua potable. Nosotros tenemos a los porteros todas las mañanas limpiando la vereda con ese agua que es potable, utilizándola de una forma que, si se quiere, que es indebida, y tenemos también pérdidas de agua que muchos vecinos, que seguramente se quejan, le ponen, hasta pueden festejar los cumpleaños, digamos, lo cual es una locura. Uno ha visto en los últimos años pérdidas hasta en el paseo del bosque, que uno dice cuántas personas pasan, lo ven, y APSA ni siquiera así va y arregla en tiempo y forma esas pérdidas de un bien que, como estamos bien hablando, vos lo marcás, Sil, es muy preciado, digamos. Entonces, sobre eso hay grandes falencias estatales. Están las herramientas legales para poder tener una mayor fiscalización sobre el servicio, pero que no se están utilizando. Eso depende pura y exclusivamente de decisión política. No te garantiza la rentabilidad del servicio tampoco, y un tema también muy, muy importante y problemático. Los reclamos, como vos decís, tanto el comerciante como el de familia común, el ciudadano puede reclamar a tal o cual. Hoy por hoy se está utilizando todo la web o el 0800 o un número en particular para este tipo de reclamos. Conste que cuando se llama, se cortan las llamadas, no las atienden, te derivan a la página web, no te responden, tardan en responder un reclamo de esto. Entonces, ¿cómo podemos intermediar legalmente para que este reclamo sea escuchado? Bueno, ahí hay algunas complejidades, digamos. Primero de nada, siendo lo que ya mencionaba, desde hoy de ADA y del tipo de reclamo que se puede llegar a llevar en ese organismo, también viene a suplantar esta situación en gran medida la Defensoría del Pueblo, a la cual se le puede hacer los reclamos. Se pueden hacer los reclamos tanto telefónicamente como por WhatsApp, y la Defensoría será la encargada de intermediar con APSA para que se arregle esta problemática. Y después nosotros tenemos un problema de índole más legal, digamos, que es difícilmente estos problemas que nosotros tenemos con APSA y demás puedan ser llevados a juicio, a no ser que se llevaran adelante de una forma más de índole colectiva. Pienso en la situación de Tolosa y lo que vos bien me marcás, de falta de presión de agua. Todos sabemos que cualquier ciudadano que está en la localidad de Tolosa, si tiene un piso arriba ya no le va a llegar, a no ser que tenga
una bomba de agua y... Que si vivís en un edificio, en una torre o en un departamento arriba, es ilegal también poner una bomba de agua. Es ilegal. No te lo permite la administración, no te lo permite el portero y no te lo permite APSA. O sea, es pagar y aguantar, ¿no es cierto? Como estamos acostumbrados últimamente a vivir hace muchísimos años. Juan, muchísimas gracias por venir. Se nos terminó el programa. Gracias porque es muy importante explicarle a la gente cómo está funcionando todo esto, por qué se está pagando lo que no funciona y cómo y dónde podemos reclamar por este servicio que estamos pagando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Eso fue todo. Hasta acá fue Derecho a Réplica, quien condujo Silvia Cellini, producción de Realpolitik Televisión.